El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos país, Alfonso Torres, yo aquí en su espacio Voz para el Cambio, lunes 22 de agosto. Se inicia el año escolar, el dolor de cabeza de los padres, con los libros, con las mascotas, los zapatos, las mochilas, y hay que pagar un mes en los colegios privados por el mes de agosto, que apenas son 4 o 5 días de clase. Porque los 2 primeros días la chercha, adecuarse, ambientarse, y no hay clase. Pero por Dios, el gobierno no puede disponer que las clases empiecen el 1 de septiembre. Y así no le cargan a los padres el pago del mes de agosto. En los últimos 3 años, el precio de la mascota ha aumentado 80%. Y lo de la mochila ni se diga. ¿Cómo carajo quieren que los niños o que los padres puedan resolver los asuntos para iniciar un año escolar? Todos los años el mismo dolor de cabeza. No hay una responsabilidad del Estado frente a la educación. Y aquí los colegios privados hacen el gran negocio, son empresas. En Santiago me enteré el fin de semana que hay un colegio que le pide a los niños que están de 2 a 4 años en una especie de estancia infantil, 12 rollos de papel sanitario. Esto no tiene madre. Esto no tiene madre. Pero bueno, son las cosas de este mundo y de este país de Dios. A veces uno piensa que Dios abandonó este país. Yo digo que no, porque Dios duerme ahí todos los sábados en Bonao, ahí en Loma Prieta de Bonao, donde nace el río Jima, mi río Jima. Pero son de las cosas. Miren, los alcaldes del país, todos, pero siempre hay una excepción, pero todos, alcaldes y alcaldesas, los que cambiaron por supuesto, dicen que han encontrado una deuda millonaria. Unos hablan de 1.500 millones, el caso de David Collado en el distrito, el cañero aquí, o Alfredo Martínez, mejor dicho, su nombre de pila, Alfredo Martínez, dice que encontró 900 millones en deuda. Ahora en Santiago de los Caballeros han encontrado serios problemas porque nuevas anomalías financieras en gestión pasada. Todavía el 11 de julio estaban cambiando cheques millonarios sin fondo. Se lo cambiaban por una ventanilla ahí abierta y única del Banco de Reserva, aún sin tener fondo. Cuentas que tenían 12 o 34 mil pesos, le cambiaban cheques de casi 5 millones de pesos. Ahí está la denuncia con la aclaración que hace Abel Martínez. Son de las cosas de este país de Dios, dice Abel Martínez, que no se va a doblegar frente al derecho que tienen los municipios de Santiago a vivir en una ciudad limpia y en orden. Ojalá que sea así y que sea durante los 4 años que a él le corresponden. Ojalá. Pero, como siempre en la viña del Señor o en la villa del Señor hay de todo, nos encontramos con el pintoresco agrónomo Francisco Peña, alcalde del municipio de Santo Domingo Oeste. Dice que encontró un cabildo sin deudas y todo saneado. Y dice que encontró un Santo Domingo Oeste que es un municipio limpio dentro del Gran Santo Domingo. Ojalá que él se lo crea. Recuerden que allí a él lo sustituyó su hijo y ahora él sustituye a su hijo. Son de las cosas que aquel ayuntamiento de Santo Domingo Oeste es como si fuera patrimonio de los Francisco Peña. De las cosas de la política de este país. Dice el alcalde de este municipio, Francisco Peña, que es agrónomo, creo que estudió en Dajabón y es oriundo por ahí de Catañuela y esos cruces, aunque tiene aquí 40 años ahí en la zona de los Alcarrizos y la Caoba, Herrera y esa zona. Dice que recibió un cabildo saneado sin deudas, un municipio limpio, sin desperdicio en las calles, el dinero de la regalía pascual o sueldo 13 y con más del 80% de las calles asfaltadas.
Claro, lo recibió de su hijo. ¿Qué otra cosa él puede decir? Son de las cosas de este país de Dios. Parece entonces que todos los ayuntamientos de la República Dominicana debían distribuirse entre familias, de que en un momento esté el padre y después le sustituye el hijo y después el hijo y después el padre, y así entonces van a encontrar todos los ayuntamientos saneados, con dinero, sin deuda, con las calles limpias, con las calles asfaltadas. Ojalá que Francisco Peña se crea eso. Dudo que los municipios del municipio Santo Domingo Este crean esas cosas. Pero este es el país de Dios. Por algo Dios duerme en Bonao cada sábado allí en Loma Prieta, donde están los saltos del Jima. Qué cosa más tierna y chula y bella amanecer ahí a orilla del río Jima. Yo tengo ese lujo, ahí a la orilla del río Jima, escuchando el rum de la piedra. Qué musicalidad, agua entre piedras y muchos aguacates. Señores, Monseñor de la Rosa y Carpio truena como cada semana el periódico El Camino, y cuando no es Monseñor de la Rosa y Carpio es Bretón. Dice: Monseñor de la Rosa Carpio pide a ladrones de cuello blanco devolver lo tomado que no le pertenece. Don Aristóteles Poncerrate, no voltee la cara, lo dijo Monseñor de la Rosa y Carpio. Usted se sorprende. Ahí está, y voy a leer esta cosa del periódico La Información. El arzobispo emérito de Santiago, Monseñor Ramón Benito de la Rosa Carpio, pidió a los corruptos y otros tipos de ladrones cambiar de vida, y que como hizo Saqueo, Monseñor, ustedes los que defienden a Saqueo, yo tengo la impresión de que Saqueo era un saqueador, cobrando los impuestos, y cobraba de más, y lo que cobraba de más eran para él, no para el Imperio Romano. Hay un artículo interesante que escribió un pastor de una iglesia protestante, Rafael Valdallá, por el apellido creo que de Cañongo, de Jabón, aunque reside en Santiago. Un artículo interesante. Pero bueno, retomo la lectura de este artículo, esta declaración de Monseñor Ramón Benito de la Rosa Carpio, que pide a los corruptos, a los ladrones de cuello blanco, no hacer como Saqueo, el recolector de impuestos, devolver lo que no le pertenece. Dice Monseñor: nosotros siempre hemos de recordar que el ladrón puede cambiar, dijo al referirse a Saqueo en el Evangelio, que cambió y lo hizo cuando devolvió lo que él había recibido, pero antes se arrepintió y cambió. Saqueo es un saqueador, Monseñor. El arzobispo emérito expone sobre los tres tipos de ladrones de la sociedad en su artículo Un Momento Diario en el canal 55. Informó Monseñor de la Rosa y Carpio que tanto el ladrón de cuello blanco como el ladrón asaltante como el ladrón legal tienen que cambiar de vida más tarde o más temprano. Ojalá que lo hagan más temprano que tarde, Monseñor. Y agregó que deben saber que ese cambio de vida será para su bienestar o, si se quiere de otra manera, para su salvación presente y eterna. Los ladrones ahí no le van a hacer caso, Monseñor, no van a devolver lo que se han robado. Indicó que los pueblos, y entre ellos el pueblo dominicano, hablan de los ladrones de cuello blanco, que es aquel que se presenta sin ser aparentemente ladrón. Oh, mi Dios, habrá que cerrar el Senado y los ministerios que tienen su asiento en palacio y en otras oficinas. Dijo que este es un tipo de ladrón que roba, piensa que nadie sabe que está robando, pero es tantas veces el corrupto que se esconde detrás de su corrupción, detrás de su vestido. Pero hay un segundo ladrón, ladrones asaltantes, que se aparecen en las calles, en las casas, en cualquier lugar, y le desprenden una cartera, un celular. No anden con celulares buenos para que los ladrones no lo puedan asaltar, ¿verdad? Señala que a diferencia del ladrón de cuello blanco no es perseguido, pero el asaltante siempre es perseguido, y quienes muchas veces se escapan de la justicia. Pero uno y otro, lo sabemos todos nosotros, más tarde o más temprano, el ladrón tiene que pagar sus consecuencias. Y agregó un tercer tipo de ladrón: son los ladrones legales, aquellos que, amparados en las leyes, en lo que parece que debe ser, roban.
Se está refiriendo, por ejemplo, a los ladrones de los supertucanos, que Leonel Fernández en un Wikileaks, recuerden, el primer Wikileaks que salió, dijo que los oficiales militares y policiales era conocido que se quedaban con el 10% de las compras del presupuesto, pero que él no podía hacer nada porque lo podían tumbar. Es decir, reconoció ese tipo de ladrón, porque ese es un ladrón, de acuerdo a como lo establece en la clasificación de Ramón Benito de la Rosa y Carpio. Ladrones de cuello blanco, ladrones legales y los ladrones asaltantes. Monseñor, el ladrón asaltante que usted refiere es producto del mal ejemplo de los ladrones de cuello blanco. Porque aquí los políticos, los funcionarios, roban y todo el mundo lo sabe. Y ellos se hacen como que no han robado. Y entonces se dan la gran vida y no pasa nada porque se roban el dinero que debe ir a salud, a medicina, a educación, a caminos vecinales, a subsidiar a los campesinos, a los productores. Y entonces dejan a estos muchachos de barrio y de campo sin la posibilidad de conseguir trabajo, sin la posibilidad de una buena orientación, porque además se roban los dineros públicos que deben invertirse para generar riqueza y empleo de calidad. Sí, esos empleos que Danilo dijo que iba a generar, más de 450,000 empleos de calidad, que no lo generó y que lo vuelve a prometer, lo vuelve a ofrecer, porque Danilo, como Hipólito, como Leonel, se creen que este es un pueblo de tarados, de tontos, que pueden estar echando discursos demagógicos, haciendo promesas que no van a cumplir. Lo que Danilo prometió ahora, ni siquiera un gobierno revolucionario lo puede cumplir en 4 años. Ni siquiera un gobierno revolucionario que tome el poder por asalto y diga, se paró todo, vamos a empezar de cero. Lo que Danilo prometió, un gobierno en 4 años revolucionario no lo puede cumplir. Pero aquí la demagogia es lo que impera y los políticos creen que como la palabra lo aguanta todo y el papel lo aguanta todo y la boca puede decir cualquier cosa, lo dice. Pero ahí está un hombre como Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio para ponerle el punto a la I. Pero igual el obispo Bretón de Santiago, o como lo hace Regino Martín en Dajabón, allá en el lejano Dajabón, que es primo hermano del obispo Bretón. Pero son de las cosas en este mundo de Dios. Un día todo esto tiene que cambiar. Monseñor, no espere que los ladrones que están en el Senado, o en la Cámara de Diputados, o en un ministerio, o en el Palacio, o en las Fuerzas Armadas, o en la Policía Nacional, van a ser como Saqueo. Ellos van a las iglesias, a la católica y a la protestante, pero no van a devolver lo que se han robado. Saqueo no se va a repetir en República Dominicana, Monseñor. A los saqueos dominicanos, Monseñor, no hay que darle ni siquiera un tiro. Es una soguita para ahorcarlo. Porque así usamos la soguita para ahorcar a otro, Monseñor. Son de las cosas. Usted pensará, Monseñor, que me estoy situando en un punto de la no cristiandad, porque solo el Señor puede disponer de la vida de los demás. Pero aquí hay que dar ejemplo, Monseñor. Porque es justo y necesario dar ejemplo, Monseñor. Así de simple. Señores, vamos a una pausa después de otro comentario para entrar entonces a conversar, a compartir análisis, puntos de vista, informaciones en Voz para el Cambio, esto que es una ventana de opinión de compromiso con la patria, con don Aristóteles Poncerrate Domínguez. Sí, ese mismo, el que dijo que yo soy un negro, claro. Vamos a conversar con Aristóteles. Vamos a la pausa, señor director. Disponga de la cámara. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Una ventana de compromiso con la patria, con la democracia, con la justicia.
con la verdad, un compromiso con las ideas del padre de la patria. No te lo pierdas, de 7:30 a 9 de la mañana. Voz para el Cambio por Telecanal 28. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7200, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí con ustedes en Voz para el Cambio por Telecanal 28. Alfonso Torres Ulloa, su amigo y servidor, para compartir con ustedes informaciones, análisis, punto de vista de los problemas nacionales e internacionales. Iniciamos con unos comentarios a partir de una reflexión de un artículo del padre Ramón Benito de la Rosa y Carpio sobre los ladrones, los de cuello blanco, los asaltantes y los ladrones legales. En definitiva, todos son ladrones, solo que aquí la justicia solo apunta a los más débiles, a los asaltantes. Por eso incluso en el caso de los supertucanos, la soga ahí se rompe por un coronel, pero ¿qué se le da a más débil de esa cadena de los supertucanos? Con el soborno aquel de los 3.520.000 dólares, además del sobreprecio. Todavía no aparecen los nombres de los legisladores. Salió Canaán Roja y los otros dos, o los otros tres. Y en la Cámara de Diputados no hubo ninguno. Yo dije, a Peña Antonio lo van a despachar. Eso no pasará de ser un escarceo. No pasará de ahí. Porque Leonel lo protegió. Cuando sonó el escándalo, él era jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Y después Leonel lo hizo ministro. Con la oposición de Estados Unidos. Con la oposición de Estados Unidos. Porque sabía lo que estaba pasando. Y entonces Leonel luego dijo que ellos cogen el 10% de las compras del presupuesto. Porque si no, hasta el cargo de él peligra. Es decir, tenía miedo a que lo tumbaran. Y es tan cobarde Leonel. Y un hombre, un estadista puede tener miedo. Un estadista tiene que estar dispuesto a jugarse la vida en función de cumplir su responsabilidad, porque un jefe de Estado no es cualquier cosa. Debe tener la responsabilidad de una nación, de un pueblo, y defenderlo, por supuesto. Pero bueno, son de las cosas en este país de Dios. ¿Qué podemos hacer? Don Aristóteles, ¿a usted qué le parece? ¿Simpático o fuera de serie? ¿O qué? Esa expresión de Monseñor Emérito Ramón Benito de la Rosa y Carpio, esta clasificación que hace de los ladrones. Porque usted hace otra clasificación. Usted habla de los negros claros, de los negros negros y de los negritos lavados. Así es. Pero no hablemos de los negros, ni de la clasificación de los negros. No, hablemos de lo que dijo Ramón de la Rosa y Carpio. Hablemos de la corrupción. Porque cuando él habla de ladrones legales, él engloba una serie de ladrones. Porque hoy inicia el año escolar. ¿Qué son los dueños de los colegios? Que todos los años cambian los libros de texto, y cada libro de texto lo único que tiene de diferente es que en uno la foto de Duarte no está, pero que en el próximo año incluyeron la foto de Duarte o le cambiaron la portada al libro, y los padres con el grueso de los libros que se lo pudieran dejar al otro hijo que tienen
que ingresa al mismo curso del año pasado tiene que comprarle libro nuevo para ese mismo curso. Esos son unos ladronazos también, y esos son ladrones legales porque la ley de educación, el Ministerio de Educación los respalda, y le viven robando el dinero de los bolsillos a los padres porque ellos mismos tienen librería específica donde ir a comprar los libros, donde mandar a los niños a comprar los libros a los padres. Entonces ahí hay un porcentaje que le queda a los dueños de los colegios privados de este país, y por eso viven cambiando. Tú señalabas ahorita aquí hay dos grandes editoras, la Santillana y la otra, y la que tienen el negocio permanente. Así es, y también la Corripio también está metida en el Pero negocio. hay otra, la Santillana, ¿y cuál es la otra? Son dos grandes editoras de libros de texto. Sí, la editorial Santillana es la principal aquí en el país, es la que se lleva todo. Y la Susaeta, que son las dos que más se utilizan aquí en el país. Pero también dentro de eso hay otras empresas. Pero la educación no puede privatizarse, la educación no puede ser un negocio. Desde que la educación se ve como un negocio, el país empieza en retroceso, porque entonces eso impide que una gran cantidad de alumnos se queden fuera de las aulas, porque los padres, al no tener los ingresos apropiados para poder comprarle los libros, que los uniformes, que tienen que comprarlo todos los años, y tienen que comprar 2 y 3 uniformes, porque tienen un uniforme azul, con jean azul, tienen un uniforme amarillo con un jean color khaki, tienen otro uniforme blanco, en fin, que se la ponen en China, estando en República Dominicana, a los padres de familia para mandar a sus hijos a la escuela. Entonces hay muchos que se inhiben, y como la educación pública es bastante limitada, entonces hay una gran cantidad de alumnos que se quedan fuera, y eso es un robo también, y esa es una parte que se le quedó a Monseñor de la Rosa y Carpio por decir. Y además están también una serie de empresarios de espectáculos, los empresarios del transporte, todo. Mira, pero Monseñor no iba a entrar en el tema de la educación y las escuelas, porque ellos controlan también cientos y cientos de colegios en todos los niveles y universidades, porque tienen la Católica de Santo Domingo y la Pucamaima, que también son dos grandes empresas. Así es. Con mucho nivel académico, por supuesto, pero tienen colegios en todo el territorio nacional. Entonces, no se van a meter en ese tema de la educación y el robo que puede haber por ahí. Pero mire, un muchacho que está en segundo de básica, antes era primaria, ahora es básica, le han cambiado los nombres, le piden 10 y 12 mascotas de la grande. Cuando yo estudié hasta sexto curso, tenía 1 o 2 mascotas. Yo vine a tener 5 mascotas cuando entré a séptimo grado. 5 mascotas. Y ahora es la cantidad de libros, de mascotas y útiles, y al final los muchachos analfabetos no saben leer ni escribir. Sí, claro, y le piden... Entonces, ¿cuál es la calidad de la educación de hoy? ¿Cuál es la calidad de la educación de hoy? Incluso, hoy vemos abogados y periodistas salidos de la Universidad Autónoma con faltas ortográficas que son garrafales. Y que no saben hablar en público también, que tienen... Que te pueden escribir la palabra víveres de vianda con 2 B largas o 2 B de burro. Así es, ese es el sistema educativo dominicano, y muchos profesores queman en las universidades profesionales al corregirle la lectoescritura, porque cometen demasiados gazapos al escribir. Y entonces en la profesión, mi caso específico, yo siempre pongo el ejemplo de las escuelas de Derecho. En las escuelas de Derecho, si tú le corriges ortográficamente a los estudiantes de la escuela de Derecho, no se gradúan de abogado, porque el estudiante de Derecho vive de la palabra hablada y escrita, y entonces con todas esas incorrecciones, con todas esas faltas gramaticales y ortográficas, no es posible egresar un profesional de una escuela de Derecho, de una universidad dominicana, con todos esos errores y con todas esas debilidades en el idioma español. Entonces la educación dominicana, si en la básica, si en la preescolar, si en la básica, si en la secundaria, no podemos lograr llenar esos vacíos, esos espacios vacíos en la lectoescritura, los futuros profesionales y los actuales, muchos de los actuales, seguirán siendo analfabetos funcionales. Tendrán un título universitario,
habrán terminado una carrera de licenciatura, pero seguirán siendo analfabetos funcionales con un pensamiento limitado, porque el que no maneja a la perfección o más de un 70% su idioma, entonces tienes problemas estructurales, tienes problemas en el cerebro, tienes problemas para lograr asir las ideas de la educación formal. Y eso se está dando en el país, y eso también es tema de corrupción, porque ¿quiénes forman los profesores, los profesionales que salen a dar clase a los liceos, a las escuelas? Bueno, pues son las universidades. Entonces hay que meter mano al sistema universitario, hay que ver la calidad de los docentes en las universidades y hay que ver si se toman en serio la educación de sus alumnos en las universidades, porque en algunas universidades, profesores que tienen 3 horas de docencia asignadas, llegan, duran 15 minutos, le ponen una tarea para la casa a sus estudiantes y se marchan a hacer otras diligencias. Sin embargo, cobran por 3 horas de docencia, porque tienen que firmarle a los bedeles, a los que toman las asistencias y los controles de los profesores. Entonces, ¿qué profesionales están formando? Pues mejor entonces que den educación a distancia, que le pongan las tareas por internet, que hagan un grupo con los estudiantes y los estudiantes él no tenga que ir al aula y que se dedique a otra cosa y que envíe las tareas vía la página web. Pero no es posible que si está dando clase presencial y está firmando por 3 horas de docencia, apenas dure 15 y 25 minutos en el aula, y el resto del tiempo que el alumno, aunque mínimamente, está pagando porque le informe, porque lo nutra, porque lo guíe en la labor de hacerse profesional en cualquiera de las áreas. Entonces, eso también es corrupción, eso también es robarle el dinero a los estudiantes que van en busca del pan de la enseñanza y lo que reciben es ausencia de los profesores. Entonces, Alfonso, hay mucha tela por donde cortar con eso del robo. Hay muchas facetas del robo en República Dominicana. Y bueno, la educación no escapa a ella. Monseñor de la Rosa y Carpio ha hecho una clasificación de los ladrones y lo pone con su nombre claro, los ladrones. No habla simplemente de corruptos, porque ya aquí lo de la corrupción como que estamos tan habituados a eso que es un eufemismo. Él lo especifica. Ladrones de cuello blanco, por supuesto. Ahí entran los llamados corruptos, los ladrones asaltantes y los ladrones legales, los que piden la comisión y todo esto. Pero la práctica judicial aquí es que la soga rompe por los más delgados. En todo la soga rompe por los más delgados. El caso de los supertucanos, yo lo dije, el punto más frágil es el coronel o puede ser el empresario Aquino, porque son civiles. Pero en general no lo iban a trancar. A los legisladores no lo van a procesar. Eso ahora queda ahí en la gaveta. Eso queda engavetado. Porque son legisladores ¿de qué partido? Del partido oficial. Y posiblemente del grupo de Leonel. ¿Quién envía el contrato para los supertucanos al Congreso? Leonel Fernández. Y él tenía que tener las informaciones como jefe de Estado de cuáles son los precios de mercado y a qué fueron a Brasil 2 legisladores. ¿Son expertos en aeronáutica o en aviones o son pilotos? No, fueron a otra cosa.